¿Qué tienen de especial las artes para transformar? La vida es lo que es, pero todos los días puede ser alguna cosa nueva y diferente. Para que esto que es lo cotidiano que asumimos, los determinismos, aquella cosa que está impuesta, como la organización material, cultural, simbólica de la vida, pueda tener una posibilidad de formulación diferente, tenemos que poder imaginar escenarios que pongan en marcha esa imaginación y esa capacidad de desear y esa capacidad de resistir la materialidad que aparece como la única verdad disponible a las personas. Entonces me parece que esa idea de Paulo Freire, que somos sujetos de derecho porque antes somos sujetos de conocimiento, porque primariamente somos sujetos de deseo, está en el corazón de esta mirada del arte transformador. En realidad todo el arte transforma. El arte de los circuitos formales es enormemente transformador, en realidad es reproductor, pero para que algo pueda estar reproducido con eficacia debe transformar todos los días esa subjetividad a la cual el arte quiere llegar con algún capital simbólico. Entonces quizás esta lógica de el arte transforma es una bastante parecida a la justicia genera mejores condiciones sociales. La justicia solamente está puesta para la generación de nuevas condiciones sociales. Lo que pasa es que necesitamos ponerle la palabra prótesis, ¿no? Que es justicia social. Arte transformador sería también una palabra prótesis, porque el arte es transformador. La dirección en la que nos transformamos es la mirada política que elegimos tener. Y hay una mirada política que dice: el mundo es lo dado, tanto sea la justicia, tanto sea el arte, tanto sea el sistema de comunicación. Entonces lo que estamos poniendo es una especie de arenita en el zapato, ¿no? Diciendo, ojo, el arte transforma. Entonces las obras que podemos decir, Madre Coraje transforma tanto como My Fair Lady. Solo que uno es a favor de un discurso burgués, es la instalación de la disciplina social burguesa del mundo victoriano, y el otro es el pensamiento emancipador y revolucionario, bla, bla, no importa, pero es lo mismo, ambos transforman, el tema es hacia dónde queremos transformar la sociedad. La pregunta que me haces sobre el impacto y la potencia de la danza en el empoderamiento de las vidas de jóvenes que viven con menos o menores oportunidades es una muy linda pregunta, porque yo soy bailarina y coreógrafa. Entonces a mí me gustaría contestar esa pregunta no vinculado a ese foco que es lo que se llama comúnmente población vulnerable, sino poder hacer una respuesta más amplia en relación a la danza en general. La danza en relación al avance o retroceso de lo que podríamos llamar un pensamiento transformador y emancipatorio es una verdadera pena, porque viene sin hacer los deberes hace años. Cuando Isadora Duncan, que fue la gran revolucionadora de la danza a comienzos de la modernidad, bailó descalza, se vinculó con la Revolución Rusa. Mientras que hacía eso, que era tan emancipador, hizo cosas geniales, como que no dejó un legado en relación a vocabulario. Ella improvisaba sus danzas, en eso es mucho más parecida al movimiento de la Judson Church y la posmodernidad de la danza americana, y muy revolucionaria. Pero ella, sin querer, dio un paso maravilloso hacia adelante y dio 3 hacia atrás cuando se instaló en los templos griegos, de la cultura griega, y tomó esos ropajes, no solamente simbólicos, porque los usaban para bailar, en sus vestuarios, en la iconografía de sus obras y qué sé yo, sino que bailaba desnuda y descalza, pero como una diosa griega, es decir, que bailaba desnuda y descalza muy revolucionariamente en relación al lenguaje de la danza clásica, pero bailaba vestida con toda la cultura griega, es decir, bailaba vestida con Apolo. Entonces ahí ella
teniendo la posibilidad desde ciertas lógicas de su creación de aliarse y vestirse de Dionisios y retomar la tradición de las danzas populares, de las danzas macabras, rompió con el lenguaje académico de la danza tomado por la corte de los reyes Borbones y Francia, volviendo hacia atrás, hacia esa imagen del equilibrio estético que representa el arte griego y todo el Renacimiento. Entonces, hoy en día, como toda la danza moderna es heredera, la danza académica moderna es heredera de Isadora, hasta el flying low y las técnicas más hipermodernas de la danza moderna de hoy, los bailarines se tiran al piso, se revuelcan, qué sé yo, ¿viste? Pero en realidad son todas formas de Apolo, es Apolo vertical o Apolo horizontal, pero el eje está en el centro del cuerpo, con algún desplazamiento hacia la base, pero muy poca. Es decir, la lógica pachamama de las danzas populares, la tensión hacia la tierra, el trabajo sobre el grotesco en el plano del rostro, la incorporación de lo orgánico que tiene que ver con lo grotesco y con la distorsión emocional, entonces, en la obra, la farsa, la religiosidad y el éxtasis, lo trascendental, digamos, de la danza, se perdió. Este es mi punto de vista absolutamente objetable, digo, porque van a haber bailarinas y coreógrafos mirando. Bueno, esto es lo que yo pienso. Por eso es que a mí me parece que cuando lo que llamamos el arte transformador va hacia las danzas populares, va hacia la murga, va hacia el hip hop, y dentro del hip hop al muralismo y a todo lo que está alrededor de ese arte que vibra en lo trascendente, que vibra en lo que podríamos llamar la ganancia de sentido en la pérdida de control. Esa danza, el hip hop, el breakdance, por ejemplo, algunos cuando han visto el trabajo de hip hop en que vale la pena, hablo del mundo de la izquierda pensante. Ha dicho, ustedes están reproduciendo el modelo americano con danza hip hop y breakdance. Y nosotros decimos, bueno, ¿de qué punto de vista lo estás mirando? Primero que es un movimiento contestatario mundial, ¿no? Con claramente una impronta estética americana, que tiene que ver con los barrios en donde se dio origen. Pero el breakdance es un movimiento clarísimo de la democracia en el cuerpo. El cuerpo partido, ¿no? El desplazamiento de toda centralidad en la construcción coreográfica y dancística del cuerpo y en la construcción escénica. No existe, viste, el bailarín en el centro y entonces el coro, que existe en toda la danza clásica y en toda la danza moderna también. Entonces está descentrado el bailarín, cada parte del cuerpo es tan importante como otra, el espacio de la danza es la calle. Cuando esto se pone en una caja italiana, se trata de alguna manera también de reproducir esa democracia espacial que tiene la ejecución de la danza callejera. El discurso tiene que ver con el sujeto contemporáneo auténticamente, porque los bailarines de hip hop no miden 1,80 m, no son flacos, no pesan menos de tantos kilos, es decir, cualquier cuerpo baila hip hop. Así que en ese sentido, y tiene que ver con el frenesí, y tiene que ver con cuando hay un bailarín, por ejemplo, que sí está en el centro, un bailarín hip hop en lo que sería el jam de hip hop, hay un bailarín en el centro y en círculo están los otros bailarines, y esos otros bailarines marcan el ritmo, generan una tensión de disputa con el que está bailando. Es toda una lógica de danza tribal, que tiene mucho más que ver con las danzas circulares que con cualquier propuesta de danza en teatro a la italiana. Sobre qué aporta la danza como lenguaje en relación a otros lenguajes artísticos a favor de la transformación, también podríamos contestarla desde esta lógica. ¿Qué aporta a favor de la transformación y qué aporta a favor del disciplinamiento? La danza es la organización de la emoción en el orden corporal. Pensando en la danza académica, en la danza teatral, sobre todo, pero también en las danzas populares.
Hay una cuestión que nosotros no logramos percibir en nuestra sociedad, pero es todo ese disciplinamiento corporal que tiene que ver con los paradigmas vigentes. Entonces, la forma en que una persona se presenta socialmente en sociedad, es decir, cuando dice hola, mi nombre es tal, lo está diciendo también desde una lógica del cuerpo, la manera en que saluda, la manera en que se sienta, la manera en que adelanta o no adelanta su pecho en relación a la pelvis, si mueve o no mueve la zona baja de su cuerpo, si mueve o no mueve las manos, si hay mucho movimiento de la cara y las facciones de la cara o no, si hay un silencio o una máscara neutra en su cara en relación a lo que está diciendo, ¿no? Como si hay una coherencia en ese discurso físico y mental o no. Así que la danza aporta muchísimo en ese aspecto. Nosotros podemos desaprender muchas cosas de ese disciplinamiento social poniendo en movimiento el cuerpo desde otras lógicas, inclusive mucho antes de poder pensar y formular desde la palabra esas otras lógicas. El pensamiento es básicamente lenguaje, entonces de alguna manera yo diría, por más que el teatro tiene esa maravilla de la palabra para repensar lo cotidiano y qué sé yo, también es cierto que en la palabra, ¿no? Está inscripto la sintaxis de todo un orden político. Entonces es muy difícil inventar nuevas palabras, pero es mucho más fácil inventar nuevas maneras de movernos. Y es muy fácil introducir el orden del juego y la improvisación cuando ponemos en marcha el cuerpo desde otras lógicas que cuando ponemos en marcha la palabra. Tenemos como más permisos para salir a jugar. Entonces, desde las cosas simples, como nosotros introducimos mucho en los talleres que hacemos en CREAR, vale la pena, ejercicios corporales para introducir pensamientos. Estamos, por ejemplo, pensando en violencia en la escuela. Entonces estamos trabajando con un conjunto de docentes. Bueno, de repente hacemos muchas acciones de teatro físico y movimiento para poder identificar grupalmente cuál es la acción física, primero individual y después grupalmente, cuál es esa acción física que puede representar el problema de la violencia en la escuela. Entonces hay mucho más discurso. Cuando armamos empezamos con las acciones corporales y después armamos una imagen colectiva, y después que se armó la imagen le preguntamos a otro grupo que diga cuál es el problema de esa escuela en relación a violencia. Y ahí aparece un montón de discurso que no aparecía, o que era muy difícil, que era trabado en lo que no se puede, en lo impensable, pero también en lo políticamente correcto, que no sale. Entonces hay montones de movimientos que dicen, ¿y eso qué es? No se sabe muy claramente qué es, hay que desentrañar qué es. En ese desentrañar qué es, hay un camino profundo hacia la palabra que no hubiera sido posible hacer si el juego tenía que ver solo con palabras. Después hay una cosa maravillosa de lo grupal. En teatro, por supuesto que también se puede hacer, pero en danza uno puede de verdad hacer un workshop de 5 minutos para lograr reunir un grupo en una sensación de pertenencia con un simple ejercicio de unísono. Una danza de 5 minutos con un movimiento simple pone a todo ese grupo en conexión y en sensación de que ese cuerpo es mucho más que un cuerpo cuando es parte de ese cuerpo colectivo. Todo esto en teatro es un proceso más largo. Yo diría, primero en la danza, después en la música, después en el teatro y después en las artes visuales podemos acceder a esa posibilidad de lo tribal colectivo. No por nada, además, la danza ha sido la primera de las artes, ¿no? Hace 14.000 años el hombre empezaba a marcar ritmos con su cuerpo. Mucho antes no había instrumentos musicales, pero tampoco había instrumentos para la alimentación ni para ni para procurarse el alimento más elemental, ¿no? Entonces tampoco había instrumentos musicales, pero sí había música hecha con el cuerpo.
Entonces lo que se registra en las cavernas, creo que es una caverna que se llama Los Cuatro Hermanos, creo que es la traducción del francés, donde se ven una pisada más hundida que la otra, y una pisada más hundida que la otra es un esquema rítmico hecho con el cuerpo. Entonces la danza conserva esa potencia desde hace 14.000 años para introducir estas transformaciones. En relación a lo que podríamos llamar la formalización de los lenguajes, la construcción artística, la creación artística desde un punto de vista que podemos llamar arte profesional, y las políticas de acceso que las organizaciones llevan adelante, hay naturalmente una tensión. Porque uno diría, el ingreso irrestricto a la formación artística y a la producción de obra artística se lleva de patadas con el proceso de formalización y profesionalización de una obra artística o de una formación en educación artística. Las organizaciones de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, crear vale la pena dentro de ellas, ha encontrado que eso es un falso dilema y hace una propuesta. Y dice, para empezar a conversar, ese mundo que llamamos del arte amateur y ese mundo que llamamos el campo popular artístico y ese mundo que llamamos el mundo profesional del arte, son mundos que tienen que estar conectados con diferentes interfaces para que de alguna manera podamos hablar de arte. Y cuando digo podamos hablar de arte, quiero decir que en diferentes momentos y con diferentes herramientas ocurra esa magia del hecho poético. Porque el hecho poético tiene que ver con los tres mundos. Y puede no tener que ver con los tres mundos. Hay un ex ante, ¿viste? Un pensamiento, un prejuicio, un preconcepto que dice: el hecho poético está en el arte académico. Y nosotros estamos cansados, aburridos de ver maravillosas obras de arte, que son obras artísticas, porque su lenguaje tiene todo ese perfeccionamiento, y sin embargo, desde cierto punto de vista, no tienen un solo momento de salto poético. ¿Qué quiere decir? No tienen un solo momento en donde, ¿viste? Cuando uno dice, me saltó el corazón, en donde ese artista logra trascender ese proceso formal creativo para ponerse en comunicación con alguien que es el público, que decidió trascender ese momento formal que es me coloco y veo y escucho y me involucro y me meto, y esa danza que se da en el proscenio entre esa subjetividad en un flujo y corrimiento de sensaciones, emociones, pensamientos, que es el del espectador, más el del artista. Si no se produce, no existe este salto poético de ninguna manera, y hay un permanente hiato, división entre esos dos grupos humanos que sí, se convocan a un ritual, pero un ritual que no estalla, ¿no? Creo que uno tiene que ser como tolerante como artista consigo mismo y con los demás artistas y decir, no siempre pasa, ¿no? Parecido al amor, como diciendo, si uno va a decir, no, yo quiero un orgasmo de tal calidad, bueno, mujer, olvídate de ello, no se puede. Entonces uno entra en esa aventura que no sabés qué va a pasar. Siempre uno quiere que suceda la cosa maravillosa. A veces es increíble, a veces es más o menos, a veces no es. Pero si uno está con esa tensión tremenda, nunca sucede nada. En el arte lo mismo, hay que poder hacer obras para tirarlas a la basura, para decir uno de esas obras quizás ha hecho mucho camino en dirección a este salto poético que sucede con otras obras. Hay algunas que son de tal potencia que lo hicieron y siguen con sus ecos como esas estrellas que nunca se apagan en varias obras más. Y ese tránsito hay que dejárselo hacer al artista. En general los críticos son cretinos en eso, ¿no? Esta idea del talento. Cuando haces una obra buena te dicen, ¿y ahora qué?
¿Ahora cómo seguís? Y uno dice, perdón, ¿cómo sigo? Qué bueno, porque esta obra realmente fue una obra conmocionante, quiere decir que yo ahora tengo mucha información de cómo seguir. O tengo mucha vida para seguir alimentando mi vida artística de esto. Entonces no, hay que tirarlo a la basura, que es un poco esa cosa del mundo McDonald's, que también está tomado por la modernidad, porque hay que renovarse, hay que hacer otra cosa diferente, hay que ser diferente, interesante e importante cada vez. Entonces, volviendo a lo que era nuestra reflexión sobre la tensión entre el acceso irrestricto y el pulido, y en relación a eso también, ¿qué hacen las organizaciones de arte y transformación social? Dicen, en materia de renovación pedagógica, en un taller es importante que haya personas con diferentes competencias y saberes, que es mucho más parecido al taller medieval de arte que a lo que es una clase de danza o de teatro, del teatro independiente, contemporáneo, avanzado en el mundo. Los artistas que están trabajando inclusivamente, ahora estoy pensando en Alito Alessi, que es uno de los fundadores de la posmodernidad americana, Judson Church, que trabajó muchísimo ahora con Dance Ability, que es danza para la discapacidad. Él ya no para la cuestión de la discapacidad, ya toda su vida él da talleres con personas. Hay un clásico, ¿cómo se dice? Me lo olvidé. Principiantes, intermedios, avanzados. Entonces, en la clase de Alito están los tres grupos mezclados, porque hay un valor en que estén mezclados, no porque es bueno, ¿no? Es piadoso, es bueno para la clase. Y unos pueden colaborar para que otros aprendan a otra velocidad, y unos pueden recordar determinados principios porque son reexpuestos para los que son principiantes en relación a los intermedios o avanzados. Entonces, en los talleres de las organizaciones de arte y transformación social hay permanente mezcla de principiantes, intermedios, avanzados, no a favor de la tolerancia, sino a favor de la renovación pedagógica. En las obras también, en las obras hay mezcla de artistas de diferente grado de elaboración y capacidad y expertise con el lenguaje del caso. Y eso también suma valor a la capacidad que tiene la obra de trabajar con una perspectiva de público, que es un problema del arte más formalizado. El arte más formalizado, como expertos se encierran a trabajar en lugares aislados. Una cosa que es natural, que es construir una obra desde una lógica de perspectiva de público, no sucede. Entonces se hacen talleres, es decir, esto que era una cosa requete natural, que tiene que ver con el diálogo y la sintonía con la comunidad, con el espectador que va a aparecer el día del estreno, se puso tal distancia con ese espectador que empiezan a aparecer los talleres de gestión para artistas sobre cómo se construye audiencia y cómo se crea perspectiva de público dentro de la obra. Otra prótesis, ¿no? Bueno, bienvenidos a las prótesis porque estamos reaprendiendo cosas. Entonces, en las organizaciones, ahora sí, hay que circunscribir espacios para formación artística profesional. Y eso no es generar espacios exclusivos, excluyentes, jerárquicos, elitistas, sino que es identificar una de esas tres zonas que la tenemos que tener. Hay veces que por ser políticamente correctos y entonces no tener identificadas esas zonas y no darles prioridad según la agenda, se hace el zafarrancho, yo diría en el sentido hipócrita, que es, bueno, toda la zona la llamamos acceso irrestricto. O también existe el otro caso, que es, hablo de arte y transformación social, pero lo único que tengo es una compañía profesional que tiene que tener 20 horas de formación semanal y tiene una agenda solo profesional en teatros del circuito formal. Pero el discurso va por otro lado. Entonces yo diría, lo que es, a mi entender, correcto, es el diálogo permanente entre estos tres mundos. El mundo de 25 horas formación profesional y el afinamiento permanente del lenguaje, el mundo del amateurismo
que es como un mundo intermedio, y el mundo de contacto permanente, en donde ahí tomo la palabra de los compañeros del teatro comunitario, que es el espectactor, perdón, no de teatro comunitario, sino de teatro foro, el espectactor, ese personaje o persona que está en el público pero salta al escenario, ¿no? Esa cosa que además ahora que estoy diciendo esto, no quiero ser un plomo, pero estaba escuchando hablar los otros días a Rubén Ravera, que es uno de los fundadores del movimiento del Club del Trueque. Él tiene un neologismo en relación a la valoración de los espacios autogestivos de producción material, que ahora no me lo acuerdo, pero es una mezcla de consumidor y productor. No sé si... ¿Cómo es? Prosumidor. La palabra prosumidor es una palabra muy parecida a la de espectactor. No sé si completé la idea múltiple. Sí, digamos, ese balance entre la hiperprofesionalización y lo irrestricto, supongo que no debe ser nada fácil de saldar, digamos, ¿no? como sociedad concreta. Pero en todo caso, tal vez podamos volver más adelante sobre eso. ¿Podríamos hacer un punto sobre eso? Sí. Hay una cosa interesante en el problema de saldar la cuestión de ese momento de la formación profesional que debe ser para menos personas y que debe incluir mucha más dedicación de tiempo versus el acceso irrestricto o el diálogo entre estas tres zonas. Es difícil de saldar en una agenda humana en donde hay celos, hay competencias, está el modelo Operación Triunfo todo el tiempo trabajando atrás de las cabezas, está esos paradigmas que van a decretar naturalmente, porque así es el contexto socioeconómico, político que vivimos, que es que los que son del mundo más profesional van a ser los elegidos, bla, bla. Introduce una herramienta fantástica en las organizaciones, que es transitar las diferencias, transitando los prejuicios y haciendo agenda con el problema, porque son todos espacios en donde, a propósito del arte, lo que le estamos dando tratamiento es a la cuestión de la integración, exclusión, transformación, que debe ser debatido en relación a el modelo de las organizaciones sociales, el modelo de las instituciones públicas, el modelo de las empresas, cómo se combina lo jerárquico con lo participativo. Entonces sirve de modelito para discutir nuevos dispositivos que le van a servir no solo a la organización que tuvo que dirimir ese conflicto, sino dirimen ese conflicto, incorporan dinámicas de trabajo que después le sirven a la escuela, a la empresa, a las instituciones públicas. Perdón. Esta idea de industrias culturales o industrias creativas, que no es exactamente lo mismo tampoco, ¿cómo incluye o no incluye o soslaya la cuestión del arte popular y esta construcción que llamamos arte para la transformación social? Que también es otra cosa al arte popular, ¿no? Para empezar a conversar, y por ahí estoy diciendo una burrada, lo aclaro porque mi marido siempre dice: tu espontaneidad solo revela tus prejuicios y tu ignorancia. Así que lo digo así como, es un poco duro. En relación a lo que yo converso sobre industrias creativas versus industrias culturales, así que sí, es burrada mía de lo que conversamos juntos. A nosotros nos parece que este mundo de industrias creativas es una rémora de la sociedad post-industrial y post-capitalista, que ha dejado poblaciones afuera del trabajo estructuralmente, industrias afuera de la industria estructuralmente, y necesita generar espacios de recuperación para que las casualties, ¿no?, sean menores o los daños sean menores. Entonces, industrias creativas serían esas industrias que no son industrias, pero recuperan la capacidad de hacer y le dan derecho a la vida a algunos soldados heridos de la batalla. Los que murieron se murieron, digamos, y los que quedaron así
medio lesionados, hacen industrias creativas. Esta es un poco la mirada en relación a industrias creativas. Y que es muy peligroso maravillarse con la cantidad de fondos que aparecen de cooperación para las industrias creativas, porque son como maravillarse con la cantidad de fondos que aparecen para los programas que son consecuencia de la flexibilización laboral, por ejemplo. Entonces uno está alegradísimo del repartijo de curitas para los muñones que el sistema ha hecho comiéndose las manos y los brazos de los compañeros semivivos. Es como una especie de enfermedad horrible que nos pasa como sociedad, que tenemos que estar alertas con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces el muñón muestra la falta y es un puño en el aire mucho más fuerte que decorado con curitas. Industrias culturales. Hay algo que está muy genial, que es reconocer que el arte y la cultura tienen un impacto clarísimo en la generación de producción y riqueza. Riqueza material. Eso claro que es así. Es más, está muy probado que el aporte del arte y la cultura a la producción material de la vida es muy superior que los presupuestos que tienen los gobiernos para disponer para esos programas de arte y cultura que están generando todo ese valor. Los gobiernos están mucho más dispuestos a reconocer el carácter enormemente multiplicador de la industria de la construcción y entonces financiar, subsidiar, ayudar, ¿no? Así que desde ese punto de vista este concepto de industrias culturales ya no es, me pongo otra distancia en relación al de industrias creativas, pero también digo un pero que tiene que ver con esto. Ojo, porque si hay algo que es el arte y la cultura, es lo opuesto a la producción material de la vida, siendo que es parte, involucra esa materialidad, llama a esa materialidad desde lo intangible, llama a esa materialidad desde la trascendencia, llama a esa materialidad desde la imaginación, desde el sueño. Si nosotros no podemos poner en valor esto, seguimos en una sociedad donde la agenda conceptual y simbólica está marcada por el mercado, en donde la producción de lo tangible es lo único que aparece en el campo de visión. Y esto además es una manera de trabajar a favor de los determinismos, porque todo esto es una gran dramaturgia, no es que eso es así tampoco, ¿no? En ese mundo del mercado, la administración de lo intangible es fascinante, digamos. Es muy difícil que en África se repartan todas las vacunas que deben repartirse para el paludismo, y es absolutamente fácil que aparezca hasta en la última aldea con los mismos problemas de acceso, de falta de asfalto, de tribus en decapitación mutua, y vos vas a encontrar una Coca-Cola antes de que te decapiten, porque una Coca-Cola va a haber. Esto no es parte de la eficacia en la administración de los tangibles de la empresa Coca-Cola, es la alta eficacia de la administración de los intangibles de la empresa Coca-Cola. Entonces, la naturalización, hablando de Coca-Cola, del trabajo infantil, los ríos de sangre que hay atrás de una marca como Coca-Cola se hacen invisibles ¿a raíz de qué? De una eficaz administración de lo emocional, de lo intangible. Entonces nosotros, en este mundo que queremos transformar, resulta que tomamos el discurso de todo este mundo y hacemos transparente la necesidad de lo espiritual, lo simbólico, ¿no? El sueño, la imaginación. Entonces yo me niego a hablar de industrias culturales como único campo del arte y la cultura, y lo que está pasando es que las secretarías de cultura o pocos ministerios de la cultura que hay, o direcciones de cultura o institutos de cultura, centran toda su política en industrias culturales. Entonces, con este daño que acabo de decir, pero con un daño, además, con un daño colateral que no es casualidad. La Secretaría de Cultura de la Nación hizo un relevamiento fascinante, increíble, genial de industrias culturales, pero poniendo en foco toda la producción cultural que tuvo que ver con el lucro.
Esto es demoníaco. Y yo ni siquiera podría decir esto es un daño que quiere este gobierno hacerle al campo popular o a arte y transformación social. No, es parte de la imposibilidad de ver más allá de la agenda simbólica que el mundo, en su determinado como está, pone en cabeza de quienes deciden estas investigaciones, trazan estos planes, y es parte además de la incapacidad que tienen entonces estas personas de ponerse en diálogo con esos mundos para ver de verdad cómo tienen que ser las investigaciones, cómo tienen que ser los relevamientos, porque yo sospecharía hasta de mí misma puesta en esa misma función. Digamos, tenemos que estar tratando de poner en diálogo todos estos mundos para poder generar algún mínimo espacio de libertad que tiene que ver con el entrecruzamiento de estos mundos. Ninguno de nosotros, desde ninguno de estos escorzos, tiene ninguna capacidad de libertad para hacer o pensar. Yo, en relación a ver cuál es el peso de la formación profesional en artes en relación a salida laboral, ¿qué diría yo? Diría, el mundo de la salida laboral, es decir, la tarea pedagógica que tiene que ver con formación para el trabajo, tiene que ser un campo pedagógico más de la pedagogía general que llamamos arte y transformación social. Entonces tenemos los talleres abiertos de ingreso irrestricto para que este concepto de que el arte es un derecho quede en marcha. Tenemos los talleres de formación profesional en artes, que en particular intensifican la capacidad de que los jóvenes salgan de estas formaciones con competencias laborales en sentido amplio. Debería ser completado, de hecho en que vale la pena así lo hicimos, con un programa más acotado de formación laboral. ¿Qué quiere decir? Una vez que se armaba la banda, que sabían tocar guitarra, bajo, batería, o que se armaba el grupo de hip hop, que sabían hacer sus coreografías y organizar el espacio escénico y elegir las músicas, componer, ¿va? Y sabían dar clases. Así como se daba didáctica de la enseñanza para que se convirtieran en profesores, dábamos una formación que tenía que ver con entiendo que es un mercado, sé hacer un currículum, cómo le doy una forma marketinera a mi producto, sé que tengo que armar una página web, cómo conviene que evalúe los costos en recursos materiales y humanos de mi producto, cómo voy a colocar este producto, o cómo me consigo un trabajo individual, cuál es el mundo, digamos, de ofertas posibles para esta competencia que tengo, que soy guitarrista, por decirlo, bailarín. Nosotros hacíamos eso como algo más. Yo creo que de nuevo lo que es una equivocación que tiene que ver con la no incorporación del arte en la educación en general, suponer que el único, y con este concepto de industrias culturales, que la única formación en artes que es positiva y buena para generar oportunidades en los jóvenes es formación laboral en artes. Entonces yo diría, es algo más. Y en cuanto a medir, bueno, yo di esta formación tantos años para tantos jóvenes, ¿cuántos de ellos han logrado sobrevivir con su grupo artístico? ¿Cuántos de ellos han sido contratados por la industria cultural o artística? Yo diría que hay poco dato de eso porque hay muy poca inversión de tiempo y dinero en evaluación de programas sociales y en particular en evaluación de programas sociales vinculados con el arte y la cultura. Pero yo creo que si se invirtiera, grande sería la sorpresa que hay muchísima más capacidad de jóvenes que han sido formados en programas de arte para mejorar su capacidad de
presentación personal en la vida, su dicción, su capacidad de generar lenguaje y vocabulario, su fuerza personal para poder escribir y diseñar un proyecto, su capacidad de sociabilidad para generar un emprendimiento junto con otros, porque si hay algo que se trabaja en las lógicas de arte y cultura es el mejoramiento de los vínculos entre dos, entre tres, grupales y comunitarios. Así que grande sería la sorpresa porque el impacto sería importante. ¿Cuál es la importancia de las organizaciones de arte y transformación social en relación a la construcción de políticas públicas? Las organizaciones que nos dedicamos a arte y transformación social, y creo que las organizaciones sociales en general, para empezar a conversar, hemos planteado como una nueva frontera entre lo público y lo privado. Y en ese espacio de frontera hemos engrosado una línea y no sabemos cómo va a terminar esto, pero claramente las organizaciones, llamemos privadas con fines públicos, u organizaciones sociales comunitarias, mal llamadas organizaciones no gubernamentales, estamos justamente diciendo tenemos mucho que ver con lo público y entonces con lo gubernamental. Así que esta especie de promesa de no ser nunca gobierno, que indica la palabra no gubernamentales, es un lema para desechar. Pero también estamos planteando una pregunta alrededor de lo público, de lo privado, ¿no? Que es, ¿qué significa esto de ser organizaciones privadas? Es decir, esta cuestión de lo público vuelve a la sociedad civil. Esta pregunta por lo público quiere decir, esta pregunta por el bienestar general debe estar alojada de el comienzo y para siempre en la sociedad civil, porque las cuestiones del bienestar, la inequidad, es algo que nos compete a todos como ciudadanos. Y si estamos en una sociedad cuyo gobierno no se ocupa debidamente de ello, no nos quita entonces de esa responsabilidad. De alguna manera, creo que este nuevo término equidad que aparece en marcha en medio de esta lógica de fractura social que estamos viviendo, es un término que tiene que ver con justicia y benevolencia, con justicia y compasión. Y digo un poco desafiantemente estas palabras porque estas palabras están mal vistas. Y yo creo que justamente en los espacios de arte y transformación social, la alegría, la benevolencia, la compasión, el amor, ingresan al campo político a renovar la posibilidad de un discurso verdaderamente transformador hacia el bienestar general. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer en materia de políticas públicas es discutir una presencia, y decir, aquella cosa que debiera ser pensada como herramientas e instrumentos para el bienestar general, debiera ser pensada en conjunto por ese mundo de la capacidad organizativa de la sociedad que se llama el mundo de los gobiernos, el mundo del Estado, y ese mundo de la capacidad organizativa de la sociedad que se llaman organizaciones sociales. Como diciendo, estamos aquí para quedarnos. A mí me parece que el mundo de las organizaciones sociales, que se enrola en el llamado, o mal llamado a mi entender, sector social, y dice, vinimos a solucionar los problemas de la sociedad, queremos un Estado chico, que administre lo que la sociedad civil indica, nos parece una herencia de la dictadura y del pensamiento desmovilizante y del abandono del Estado, de su función básicamente redistribuidora de bienestar, justicia y riqueza. Pero me parece que vinimos para quedarnos, quiere decir, estamos pensando el poder de otra manera, estamos pensando el Estado de otra manera, estamos pensando la sociedad civil de otra manera. Así que lo primero que tenemos que hacer en materia de políticas públicas es sentarnos a pensar esas nuevas maneras de organizar el bienestar o las oportunidades de felicidad para todos.
Y ahí yo veo una combinación de ambos mundos. El diseño de políticas públicas tiene que ser algo conjunto y la implementación de esas políticas públicas tiene que poder ser visto como algo conjunto. En relación con eso, la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social identificó una práctica gubernamental muy eficaz que se llama Puntos de Cultura, que es un programa de gobierno diseñado por Celio Turino, que fuera secretario de Ciudadanía Cultural del gobierno de Brasil y hoy candidato a diputado por el Partido Comunista Brasileño. Celio diseñó un programa llamado Puntos de Cultura que tiene que ver con una capacidad de pensar en conjunto el Estado y la sociedad civil, una capacidad de diseñar un programa de política pública que tiene que ver con reconocer lo que ya existe a nivel de la sociedad civil, organizado como propuestas culturales, con poner en red esas propuestas culturales, con empoderar, financiar, fortalecer esas propuestas artístico-culturales, básicamente en la llamada base de la pirámide, y llamar a eso política pública. Proceder a hacerlo desde una lógica de Estado descentralizado. Brasil lo hizo así, tomando todos los riesgos que aquí en la Argentina podríamos llamar clientelísticos, es decir, que de golpe esta política, al tratar de llegar a la máxima, a tratar de poder mandar poder o capacidad de acción y discrecionalidad con la mayor capilaridad, podrían haber perdido capacidad de acción y pureza ideológica y concepto. Y sin embargo decidieron tomar ese riesgo, lo cual es una muestra maravillosa de visión política, porque hay una lógica mucho más presente aquí en la Argentina que es, no, primero construyamos poder y después democratizamos. Y esto fue poner una flor, ¿no?, arrojada así a cualquier espacio, pensando que es frágil, que los pétalos, que el corazón, que la semilla, que no sé qué, que el cabo, y sin embargo el perfume quedó esparcido en todo el territorio nacional con muchísima pureza, porque se olvidaron de la flor y pensaron en todo caso en la flor como perfume, en la flor como esencia. Y es muy verdad el proyecto de Puntos de Cultura en Brasil. Hay 3.500 puntos de cultura en este momento. La TEIA es la red que los reúne, es la que hace ejercicio de política pública, y con ella, con ese entrecruzamiento de organizaciones sociales comunitarias, es que dialoga el gobierno. Y eso le genera además una potencia de acción impresionante, porque el mismo gobierno brasileño dice: nosotros no podíamos haber administrado esto desde Río de Janeiro, San Pablo, Brasilia. Y esto que llamamos política pública brasileña, además queremos valorizar que en materia presupuestaria todo el mundo que se levanta como arte autogestivo, participativo, comunitario, tiene casi un estatus de igualdad con la inversión dedicada a arte desde los circuitos formales de la cultura. Entonces creo que esto es como levantar los dos Brasiles y valorarlos por igual, por lo menos. Quizás más adelante esos dos mundos se puedan poner en diálogo y sea futuro la política general de Brasil, no tenga que estar dividida entre arte en general y arte ciudadano, ¿no? Creo que en Argentina estamos todavía discutiendo el concepto. Estamos reunidos, aprovecho para decir, 50 o 60 organizaciones en Buenos Aires y región metropolitana, y ya hay focos de trabajo en Córdoba, en el norte, en el noroeste argentino, y estamos tratando de ver si podemos respetar ese proceso en donde el diseño se discutió, el presupuesto se discutió, la implementación se discutió, y es una dinámica de trabajo conjunto hasta el día de hoy. ¿Qué hace alguna organización de vecinos o alguna organización social comunitaria un punto de cultura? Esto está claro en Brasil, porque es el único lugar en donde el programa de puntos de cultura está implementado. Nosotros lo queremos implementar
ahora en la Argentina, y justamente vamos a tener que dar ese debate, ¿no? ¿A qué vamos a llamar un punto de cultura en la República Argentina? Así que puedo contestar por Brasil. Y además contesto por Brasil diciendo, a mí me gusta el criterio de Brasil. Un punto de cultura es básicamente un espacio comunitario o una organización social que no tenga una base territorial comunitaria necesariamente, pero que esté dedicada a fortalecer organizaciones territoriales comunitarias de arte y cultura, que trabaja articulando Estado y sociedad civil como una línea de trabajo, que trabaja en otra dimensión articulando el mundo del arte con el mundo de construcción de equidad, con el mundo de la salud y con el mundo de la educación. Esta especie de caleidoscopio o damero de perfiles es un punto de cultura. Esto parece que yo me estuviera refiriendo a una cosa complejísima entonces, ¿no? Por ahí es un conjunto de narradores populares que son iletrados en la Amazonía de Brasil y tienen una cámara digital en la mano para grabar esos cuentos, pero sin embargo articulan con el Estado, reparan condiciones de equidad, tienen en los relatos que hacen como narradores naturales y espontáneos las problemáticas de salud y educación incluidas, porque suelen estar trabajando cuestiones de memoria. Hay muchísimos, además ahora que me refiero a ellos, trabajan muchísimo en la recuperación de la medicina ancestral. Entonces, bueno, esto no quiere decir que la organización tiene que ser altísimamente sofisticada, puede ser absolutamente simple en su trama organizativa y sin embargo tiene todos estos componentes. Estos componentes son lo que los hace puntos de cultura. Evidentemente que una de las... Bueno, hablemos de la sustentabilidad de las organizaciones sociales. La sustentabilidad, las organizaciones sociales son espacios en general muy sustentables desde las lógicas comunitarias, porque como son espacios colectivos, una idea tan simple como que a mayor personas, mayor capacidad de sobrevivencia de la acción. Así que hay muchas veces que se financian programas desde el Estado o desde el mundo de las empresas y simplemente por el hecho de ser programas pensados por pocas personas y llevados adelante por pocas personas, terminan una vez que terminaron la ejecución presupuestaria y queda poco. Lo cual a veces no necesariamente esto es malo, porque yo pensaría, cerca de mis 54 años, pensaría en términos de qué es esto de la sustentabilidad, nos vamos a morir todos, así que también esta especie de histeria con la sustentabilidad que hay en esta sociedad es bastante poco inteligente. Yo más bien pensaría en una secuoya que cae y se convierte en musgo y después se convierte en líquenes y ¿es sustentable? Y yo diría sí, es recontra sustentable, porque bueno, se transformó, ¿no? Entonces, de vuelta, habría que ver cuando medimos sustentabilidad qué es lo que estamos queriendo medir realmente, ¿no? Y sobre todo esto tiene que ver también con los sueños, con la realización de los sueños, sobre todo, que es cuando una persona o un conjunto de personas se proponen algo, sueñan algo. Ese sueño está compuesto por la visión de aquella cosa que sueñan y por una especie de cápsula o dispositivo que es la nave soñadora, aquella cosa que puse en marcha para realizar el sueño. La mayor parte de las veces el sueño se realiza, pero no adentro de esa nave a la que yo salí a navegar ese espacio, que es el espacio de los sueños que soñaba individual o colectivamente. Y por no poder mirar, ¿no?, qué es lo que ha pasado con esa cápsula y qué es lo que ha pasado con esa visión, muchas personas y colectivos tienen la sensación de que no han generado acciones sustentables. El gran tema esto me hace acordar una frase de Hemingway que dice: no desees algo con mucha intensidad porque puede convertirse en realidad. En general, en el momento de la realización de los sueños,
la persona individual o el colectivo suelen no tener una identidad a la altura de su realización. Es decir, que el sueño se está realizando, pero ellos no se enteran, ¿no? Así que a la pregunta sobre la sustentabilidad de las organizaciones sociales y de arte y transformación social, diría, si la entrevista tiene que terminar acá, diría full stop hasta acá. Pero bueno, seamos un poco prácticos y vayamos a otra clase de sustentabilidad. Que no vale la pena, por ejemplo, generó en algún momento una organización con 800 jóvenes, 400 en cada centro, 4 o 5 grupos artísticos en gira por el conurbano, por la ciudad de Buenos Aires y en Europa. Esa foto es la foto de la sustentabilidad para determinado mundo. Ahora, que vale la pena, no está accionando directamente en sus territorios de origen. Está trabajando en la provincia de Santa Cruz, está trabajando en la ciudad de Pehuajó, está trabajando en 4 o 5 lugares del país, en diferentes programas de formación de formadores, en General Rodríguez, en el conurbano, qué sé yo, no sé. Y también acompaña a una nueva organización social que se llama Engranajes, que trabaja en los lugares, en los centros históricos originales de CREAR. El primer año había una financiación de la cooperación española, entonces entregamos a esa organización 200.000 pesos que fueron administrados impecablemente, los programas ejecutados impecablemente. Esa foto es la foto de la sustentabilidad. Hoy en día desaparecieron los fondos y entonces este conjunto de jóvenes está trabajando en un nivel y un orden mucho más modesto, mucho más, cuando uno dice autogestivo. Autogestivo fue siempre. El tema es que ahora gestionan con los fondos propios y antes administraban fondos de la cooperación española. Pero también el truco de las palabras, ¿no? Cuando uno dice un espacio es autogestivo, por ejemplo, Engranajes con 200.000 pesos de la cooperación española, seguía siendo un espacio autogestivo. Ahora, para ser un espacio autogestivo, ¿tenía que haber generado emprendimientos económicos con el arte a valor de 200.000 pesos para llamarse autogestivo, o se merece la palabra autogestivo por administrarlo? Yo creo que se merece la palabra autogestivo por administrarlo. Si recibe un fondo del Estado, ¿deja de ser autogestivo? Hay un mundo que es el mundo de la producción económica y hay un mundo que es de producción de la transformación social. Organizaciones productoras de riqueza, empresas, Estado, alojador, digamos, de economía por vía de impuestos públicos. Esos mundos tienen que generar fondos para que las organizaciones autogestivas los administren. Entonces, la trampa del mercado, de nuevo, que mira a las organizaciones como si fueran empresas. ¿Qué cosa es una empresa? Es una organización social con fines privadas exitosa en el mercado. Entonces, una organización social no puede medirse con las mismas lógicas que una empresa. Entonces, invitaría a una reformulación absoluta de qué es sustentabilidad. Hay algunas cosas, hay algunas lecciones de la sustentabilidad que está bueno tomarse, como quien se toma una aspirina sabiendo que la gripe no se va a curar, pero la pasa un poco mejor, que es, si vos sos una organización social y tenés un único origen de fondos, es conveniente que tenga más de uno. Si sos una organización social que depende solo del mundo empresario, y vas a tener atadas las manos, diría un gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde la lógica de la empresa. Si te financia solamente el Estado, vas a estar cooptado por el Estado y te van a atar las manos desde el Estado. Es decir, en esta especie de guerra fatal, que es el mundo de la procuración de fondos, no hay nadie que pueda decir, tengo las manos limpias, ninguna organización social. Lo que hay son discursos, porque incluso ni Greenpeace, que dice nosotros accionamos con libertad porque solamente recibimos ingresos de los ciudadanos. Primero, que ha recibido ingresos importantes de Shell en su momento, y cuando uno dice ciudadanos, que hoy en día Ted Turner es un ciudadano, ¿no? Habría que ver, de verdad, habría que adjetivar ciudadano con mucho cuidado para poder decir somos una organización social libre de polvo y paja, ¿no? Así que me parece que ahí hay algo para rever y para mirar de otra manera. Hay algo que me gusta
gustaría aprovechar que esto es un video para hablar. Ayer justamente escuché hablar a Masha Makel, bueno, no me acuerdo bien el nombre, es la mujer de Mandela, la actual mujer de Mandela, que es una mujer con un pensamiento político para mí lucidísimo, ¿no? Y puso el tapete sobre algunas líneas importantes para el desarrollo de África. Dijo, primero que nada, priorizar. Segundo, movilizar. Tercero, trabajar sobre los liderazgos. Cuarto, desafiar al Estado en la dimensión de una inversión que obligue y llame a la inversión privada plus, que es absolutamente indispensable, porque las corporaciones que intervienen en África tienen la dimensión económica de los estados. Bueno, cuando ella habló de eso, dijo, hay un problema terrible del desarrollo de África, que es que el mundo mira a África con dos enfermedades de la visión, digamos. Una es no poder entender que los únicos planes que van a ser eficaces en África son los planes diseñados por los africanos, básico. Y dos, no poder diferenciar que en África los países. Hay países en África que han producido avances extraordinarios, por ejemplo, en materia de participación de la mujer en áreas de gobierno, Malawi, ¿no? O de sofisticación de trama social, mucha organización social de repente incentivada y puesta en marcha en países donde no la había, en Ruanda. Si nosotros no podemos ver esas diferencias, no vamos a entender, sin esos diagnósticos, qué es lo que hay que aplicar ahí para generar el campo de fuerzas que requiere, por ejemplo, ese país para cumplir con las metas del milenio, en relación a otros que están muchísimo más atrás y que requieren de otras herramientas. Entonces yo creo que a mí me pareció increíble, porque me parece que en materia de organizaciones sociales en Argentina, tanto de arte y organización social como en general, hay una cuestión que hay que poder entender, que si sucumbimos a las lógicas del liderazgo, sucumbimos a las lógicas empresarias y a las corporaciones políticas y a las corporaciones sindicales en su versión más retrasada, por decir, ¿no? O de atrasamiento del reloj de la historia. Si pensamos solo en términos de movilización, que se vayan todos, por decir, estamos también en el horno en cómo debemos entender la movilización. Creo que hace falta a nivel de las organizaciones sociales que le demos mucha atención a cómo combinar estas fortalezas de necesidad de liderazgos y de necesidad de movilización entendida como trama organizativa en marcha permanente, ¿no? Por otro lado, cuando hablo de priorizar, creo que hay muchas organizaciones sociales que han sofisticado su trabajo mucho, y que si a todas las organizaciones se las trata de la misma manera, el campo de fuerzas complejo no se arma nunca. Hay muchas organizaciones que están mucho más cerca de componer esa interfaz con el Estado, por ejemplo, en materia de formación de formadores, planificación de políticas públicas, diseños pedagógicos, sistematización de experiencias, investigación académica, que tiene que estar mucho más cerca de la academia, mucho más cerca del Estado, mucho más cerca de... Hay muchas organizaciones sociales que están mucho más cerca del mercado, mucho más cerca de dispositivos de producción de riqueza, de distribución de la riqueza y de generación de nuevas fuentes de trabajo, que no pueden estar como en ese mundo como si fueran todas las damas rosadas de la caridad. No, un poco viene de ahí. Entonces yo creo que las organizaciones debiéramos dar una discusión sobre esto, generando confianza. La palabra es generando confianza, por eso digo amor, confianza, entendimiento, porque cualquier priorización, cualquier discriminación, cualquier cuestión que hace que las organizaciones no sean vistas como la misma cosa, está visto como una acción amenazante, o que entonces hay alguien construyendo poder, o un grupo de organizaciones, o un grupo de organizaciones aliándose a los sindicatos, ojo, un grupo de organizaciones trabajando con el mercado, ojo, un grupo de organizaciones trabajando con el Estado Nacional, ojo. Empiezan los ojos, pero ¿cómo? Los ojos que tenían que ver con intervenir
en el mundo real. Entonces pareciera ser que hay un solo mundo en el que estamos todas fraternizadas, que es el mundo que nada tiene que ver con la transformación social. En cuanto empieza a haber compromiso con la transformación, empiezan los ojos, ¿no? Como... Entonces yo digo, esto tiene que ponerse muy francamente en discusión en los foros de las organizaciones sociales, y ni qué decir atendiendo este punto que es lo que llamamos organizaciones sociales de base y organizaciones sociales de apoyo. Hay también una especie de gran nube blanca de las organizaciones que es como el planeta mayor abarcador de las organizaciones ubica a organizaciones que tienen búsquedas de modelo país que compiten seriamente, que ahí no hay manera de fraternizar, que es un modelo y otro, que no tienen nada que ver, y sin embargo están en un mismo mundo. Están en el mismo mundo porque hay alguien que ha organizado, es una palabra asquerosa, y parametrizado ese mundo del campo de visión de donde se organizan los casilleros de las organizaciones sociales. Eso hay que desmontar, ese ropero casillero, y armarlo de nuevo. Y en ese sentido, en cuanto a organizaciones de base y organizaciones de apoyo, hay una lógica que me parece a mí muy cruel, que es el basismo y el asistencialismo, que están nutriendo como dos ríos a este gran mundo, nutriéndolos con un jarabe equivocado, a mi entender, que es solo los pobres pueden hablar de hambre o de inequidad o de injusticia, y las organizaciones que entregan y dan servicios o apoyo lo hacen desde la lógica de dar lo que sobra, ¿no? Entonces, este mundo de la gratuidad asistencialista y este mundo del basismo nos están evitando la construcción de ese damero, de ese ajedrez de la complejidad que generaría un campo político enormemente fuerte.